Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. ¿Estamos ahí? El verso 3, por favor. Esta noche vamos a hablar acerca del tabernáculo de Apocalipsis capítulo 21. Mire, Dios vuelve a retomar esta hermosa sombra, digámosle así, ya que así se le reconoce la primera vez que se menciona en el Antiguo Testamento, y lo retoma en el capítulo 21 de Apocalipsis, por favor. En verso 3 dice: y escuché una potente voz del cielo que dijo: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo con ellos será su Dios. Fíjense, esto está por venir en Apocalipsis capítulo 21, por decirlo así. Ya es, hermano, después del arrebatamiento, la boda del Cordero, ya después, hermano, para comenzar el milenio, por decirlo de esa manera. Dice la palabra: escuché una potente voz del cielo que dijo: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ya podemos bajar la música. El tabernáculo de Dios con los hombres. Usted sabe que el Señor Jesús era la realidad, por decirlo así, o el hecho real de lo que se menciona en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento usted encuentra al Señor Jesús de varias formas, casi en todo a lo largo de la palabra. Usted encuentra una figura que se refleja lo que el Señor va a hacer en un futuro, hablando en el tiempo en que fue escrito esos pasajes. Y hace mención de todo esto, y cuando el Señor viene, toda la escritura que ya existía comienza a encajar, porque Él vino a darle cumplimiento a todas esas profecías que hablaban acerca de Él. Pero dice la palabra que en Apocalipsis capítulo 21, ya en el final, el inicio, hermano, del milenio, dice la palabra que viene a descender al tabernáculo de Dios. Otra vez hace mención a lo que era el tabernáculo de Dios. También hace mención del templo, pero en esta ocasión dice: veo el tabernáculo de Dios. En otros pasajes dice aquí el templo, pero también el tabernáculo era algo que su diseño original estaba en el cielo. El original del templo del Señor está en el cielo, pero desde el tabernáculo también estaba en el cielo originalmente. Y le dan los planos a Moisés para que él, de acuerdo a medidas exactas, comience a establecer en donde ellos estaban un lugar de adoración para Dios, un lugar donde el ser humano podía acercarse a Dios, y Dios quería habitar en medio de ellos. Y de acuerdo a la escritura, el tabernáculo fue puesto en el centro del lugar donde habitaban todas las tribus de Israel, y las 12 tribus estaban distribuidas alrededor del tabernáculo. Pero el centro de ahí, de todo ese lugar, era el lugar donde estaba el lugar de reunión, el templo de reunión. Y el Señor, hermano, con mucha, como le dijera, delicadeza, le da los planos a Moisés y le da la manera en cómo debe de ser esto. Y pues tiene de una manera muy detallada y muy hermosa de describir al Señor Jesús. Al final del capítulo en Apocalipsis 21, la palabra dice: ahí viene otra vez Jesús, pero hoy lo llama el tabernáculo. Le da un sinónimo del tabernáculo y le dice: aquí el tabernáculo de Dios ahora descendiendo.
Porque en el original, en el Antiguo Testamento, todo lo que se había dado respecto al tabernáculo hacía referencia a Jesús. Y hoy vamos a ver algo que está escrito ahí. Yo quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 25. No lo voy a leer todo porque esto está muy grande. Pero la semana pasada, por eso quiero relacionar este tema con la semana pasada, tuvimos la oportunidad de ver un tema que tenía que ver con 3 etapas del cristiano. Hablábamos acerca de los llamados, de los escogidos y los fieles. Ya que la palabra del Señor enseña en Apocalipsis también 19 que el Señor descendió del cielo y los que venían con él eran los llamados, escogidos y fieles. Eran 3 etapas o 3 fases que los cristianos deben de relacionarse en su vida cristiana. Uno tiene que llegar a ser llamados para después salir y ser parte de los escogidos. Y de los escogidos, Dios examina el corazón de los escogidos para ver si hay fidelidad en ellos. Y entonces ya son llamados fieles. Un fiel tuvo que haber sido escogido primero y tuvo que haber salido de los llamados. Ahora, en el tabernáculo de Dios, que Dios establece en el Antiguo Testamento, en el atrio llegaban toda la gente, todos los llamados. Y dice aquí en el capítulo 25 de Éxodo, en el primer verso, dice: entonces Jehová habló a Moisés y le dijo: dile a los hijos de Israel que aparten para mí una ofrenda. Dice: tomarás la ofrenda de todo aquel que se lo haya propuesto en su corazón. Los materiales del tabernáculo no aparecieron de la noche a la mañana, sino fue una ofrenda del pueblo. Y le comienza a dar instrucciones, hermano, de algo muy hermoso. Yo le voy a tratar de explicar la mayor parte de estas cosas, pero le aseguro que me voy a quedar corto. Yo creo que nos podemos encender el aire un ratito, porque ya lo estoy sintiendo aquí también. No tanto ahí, nomás a un 69, 70 por ahí. Dice: esta es la ofrenda que tomarás de ellos: oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata. Esta es la Reina Valera, ¿no? Dice: pelo, dice aquí, de cabras. Después dice el verso 5: pieles de carnero teñidas de rojo. Y miren lo que después dice: dice pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todo esto iba a ser parte de las cosas que se iban a encontrar dentro del tabernáculo, pero no era una cosa que iba a ser así porque se veía bonito ahí, no, sino que Dios tenía un plano. Y dice aquí al final, en el verso 8, quiero que me lo veas por ahí, el verso 8: y harás un santuario para mí y habitaré, dice, en medio de ellos. Y el verso 9 dice: conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo, ¿quién se lo enseñó a Moisés? Dios. Y el diseño de todos sus utensilios, lo que estaba dentro también, era un diseño de Dios. Así lo haré. Todo tenía medida, excepto una cosa dentro del tabernáculo. Todas las cosas que le dice el Señor le comienza a dar. Yo quiero que lo hagas así de ancho, yo quiero que lo hagas así de alto, yo quiero que uses este material, yo quiero que ocupes esto, pero menos algo que había dentro del tabernáculo, hermano, que estaba ubicado entre el altar de bronce
y el lugar santo. Ahora, el tabernáculo tenía tres partes, y usted lo puede ver después en Éxodo 26, 27, 28 y ahí en adelante. Están todos los detalles. Pero era un lugar, hermano, que tenía 60 columnas alrededor, fíjese, alrededor del lugar. En medio estaba un lugar llamado el atrio, el lugar santo, y estaba otro lugar llamado el lugar santísimo. En el inicio, en el lugar donde estaba el atrio, se ubicaba un diseño de Dios llamado el altar de bronce. Ahí, cuando el pueblo llegaba, se encontraba con fuego, y era el lugar donde eran puestos los sacrificios que la gente llevaba para Dios. Una vez al año la gente podía llevar ese sacrificio, y entraban todos, hermano, a hacerlo, y ofrecían su sacrificio, y el sacerdote tomaba el sacrificio y era, hermano, sacrificado ahí y puesto en el altar de bronce. Entonces, toda la gente que quería el perdón de sus pecados una vez al año, por decirlo de esa manera, se presentaba con una ofrenda en el templo, y ya sea podía ser un toro o un cordero, pero tenía que ser perfecto, y otro animal. Entonces podía llevarlo, no cualquier animal, pero la Biblia describe qué animales podían llevarse. Entonces la persona o la familia llevaban uno y decían: esto es por lo que yo considero que le he fallado al Señor. Entonces, una vez al año, en el día de la expiación, el sacerdote recibía el sacrificio de esa familia y entonces lo sacrificaba. Esa sangre derramada ahí era la sangre en común de todas las familias de Israel. Quédese conmigo porque yo sé que le va a gustar todo esto. Y esa sangre, hermano, el sacerdote tenía que presentarla y llegar al lugar santo, y después poder llegar al lugar santísimo. Pero era una vez al año, y no era cualquier sacerdote, era el sumo sacerdote nada más el que tenía acceso hasta el lugar santísimo, pero era una vez al año. Y llegaba este sumo sacerdote, pero para entrar ahí él tenía que ofrecer sacrificio también por sus faltas, imagínense. O sea, la gente llevaba su ofrenda por sus faltas, pero el sacerdote también tenía que ofrecer por las faltas de él, porque era un sacerdote terrenal, un sacerdote humano que le fallaba a Dios. Y él presentaba toda esa sangre a favor del pueblo y entraba al lugar santo, pasaba y hacía todo lo que tenía que hacer en el lugar santo, y entraba al lugar santísimo, que estaba, hermano, limitado por la entrada por un velo. Cuando entraba el sacerdote al lugar santísimo, agarraba la sangre y la rociaba sobre lo que le llaman el propiciatorio, que era un lugar que contenía el arca del pacto. Tenía dos querubines con sus alas hacia abajo, así como cubriendo lo que estaba ahí. Y el sumo sacerdote llevaba, hermano, la ofrenda del pueblo por sus pecados, y la presentaba y decía: Señor, esto es por tu pueblo y recíbelo, ¿verdad? Y esto, si el sacerdote estaba ahí y no le pasaba nada, se oía un ruido. Y entonces, al escuchar ese ruido, la gente decía: todo está bien, el sacrificio fue aceptado. ¿Está conmigo, hermano? Mire, una vez, esto no lo va a escuchar todos los días, de seguro. El sacerdote llegaba allá, hacía el ruido y la gente escuchaba, pero era un momento, hermano, muy tremendo, porque si era aceptado el sacrificio, quería decir que yo era perdonado. Si el sacrificio era rechazado, quería decir que nada me podía perdonar a mí en ese momento.
Tenía que esperarme un año más para volver a estar en paz con Dios. Entonces el sacerdote, hermano, iba y rociaba, pues presentaba la sangre del sacrificio. Y si Dios se agradaba, entonces lo recibía y la presencia de Dios caía sobre ese lugar. Y entonces salía de ahí el sacerdote y toda la gente, al ver que no le había pasado nada, entonces decía: qué bueno, porque el sacrificio por mis pecados fue aceptado. ¿Ok? Le voy a dar una figura rapidito, no me quiero salir del tema. Pero cuando el Cordero de Dios, el Señor Jesús, murió en la cruz del Calvario, eso representaba el sacrificio del Cordero en el altar de bronce. Y su sangre tenía que ser presentada delante de Dios, porque ese sacrificio significaba el perdón de los pecados de toda la humanidad. Y alguien tenía que presentarlo delante de la presencia de Dios. Y dice que él mismo, por ser el sumo sacerdote eterno, dice que presentó su sangre y no tuvo que ofrecer sacrificio por sus pecados, porque él no tenía pecado. Y dice, según Hebreos, él agarró su sangre y la presentó al Padre. ¿Me entiende? Y el ruido de la aceptación del sacrificio, por decirlo de esa manera, ¿dónde estaba? Y dice la Biblia que cuando estaban todos reunidos en el aposento alto, se escuchó que venía un viento recio, pero como un silbido apacible. Ese silbido apacible era el sonido de que el sacrificio había sido aceptado. Espero que lo entienda, porque eso es grande. Entonces, estaba el altar de bronce. La gente llegaba y todo el mundo que quería tener acceso al perdón de Dios tenía que encontrarse primero con el altar de bronce, el lugar del sacrificio. Entonces, cuando la gente llegaba al templo, ahí eran todos permitidos. Cualquiera podía llegar ahí. Y los levitas, que eran los que servían en el tabernáculo o en el templo, eran los que se encargaban de recibir las ofrendas. Eran los que se encargaban de la administración de todo lo que estaba ahí. Eran los servidores del templo. Eran los levitas. Pero los sacerdotes tenían acceso de llegar a la segunda parte del tabernáculo, llamado el lugar santo. Tres etapas, otra vez. El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Los llamados, pero los escogidos podían entrar al lugar santo. Pero los fieles podían llegar hasta el lugar santo. Por eso es que los que vienen de regreso ya con el Señor Jesús son llamados, escogidos y fieles. Ahora, yo les enseñaba la semana pasada que con ser escogidos no tenemos todo asegurado, porque Satanás, hermano, puede engañar aún así, dice la palabra, hasta los escogidos, si uno no se para bien. Ahora, el escogido sacerdote podía llegar al lugar santo, y en el lugar santo, dejando atrás, por decirlo de esa manera, el altar de bronce, tenía acceso el que pasaba de ahí, el sacerdote, a lo que estaba en el lugar santo. Ahora, para llegar al lugar santo tenías que llegar primero al atrio, que era donde estaba el altar de bronce.
El altar de bronce representa el lugar del sacrificio por los pecados. Es el lugar donde usted recibe a Cristo, recibe su sacrificio, recibe el sacrificio que Él presentó por mis y por sus pecados. ¿Me entiende? Y a eso son llamados todo el ser humano es llamado a recibir a Cristo. Todo el ser humano tiene, hermano, acceso a Cristo. Nadie lo tiene restringido. El llamamiento es para todos. Cristo quiere que todo el ser humano sea salvo, o sea, reciba su sacrificio. Por eso es que es bien importante la confesión que nosotros como cristianos hacemos y la oración que a veces nosotros hasta caemos mal cuando insistimos a veces. Habrá alguien que quiera recibir el sacrificio de Cristo en su vida y recibirlo a Él como su único y suficiente Salvador. Y la gente a veces se incomoda porque piensa que uno lo que quiere es exhibirle. No, estamos ya todos en el lugar del atrio. Ahí está ya el sacrificio. Ahí está ya el Cordero. Ya Cristo murió. ¿Qué hago ahora? Recibe su sacrificio que fue en favor tuyo. ¿Me entiendes? Entonces te presento el sacrificio que hicieron por ti, llamado Jesucristo. Entonces el que lo recibe dice: yo recibo al Señor Jesús, recibo su sacrificio, recibo lo que Él hizo por mí. ¿Qué méritos hice yo para que Él hiciera eso por mí? Ninguno. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Creer solamente. Fíjese, hermano, no nos está costando nada. A Él le costó todo, pero a usted y a mí no nos cuesta nada, solamente creer. Ahora, ahí está la cosa. Para creer eso tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra nuestras propias creencias, contra nuestras propias experiencias y argumentos que a veces nosotros nos hacemos nosotros mismos para no recibir el sacrificio de Dios. Pero Él ahí está, y Él los invita a todos a que reciban su sacrificio. Bueno, ahí están los llamados, y los llamados recibimos el sacrificio. Pero ahora yo quiero ser uno de los escogidos. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces los escogidos se relacionan con la obra, con el trabajo que se hace para el Señor. Mientras la mies se relaciona con aquellos que reciben el sacrificio de Cristo, pero se quedan ahí. Entonces, yo quiero ser parte de los escogidos. ¿Qué hago? Ok, relaciónese entonces con lo que está en el lugar santo. Para llegar al lugar santo, que digamos, estaba aquí, ¿verdad? Ya este es el primer velo. Aquí yo estoy en el atrio. Aquí está el altar de bronce. Y yo digo, yo quiero meterme más con Dios. ¿Cuánto quiere meterse más con Dios? Entonces yo digo, yo quiero meterme hasta la presencia de Dios. Entonces yo digo, quiero llegar al lugar santo. Quiero conocer más de Dios. Entonces yo me dirijo hacia allá. Pero entre donde yo estoy en el altar de bronce y el lugar santo, me encuentro con otro utensilio que Dios mandó a hacer. Le llamamos utensilio así, llamado la fuente de bronce. Ahí dice la palabra que estaba entre el altar de bronce y el lugar santo. Estaba un recipiente llamado la fuente de bronce, que estaba hecho, dice la palabra, por los espejos de las mujeres. ¿Qué o cuál es la función de un espejo? ¿Reflejar qué? ¿Cómo? Su apariencia. Reflejarse uno mismo. Y cuando uno se refleja en el espejo, ¿qué hace?
Mire qué bonito. Se arregla, pero tiene la capacidad de analizarse. Dice, sabe, que mi cabello está bien así, esto no, esto sí, aquí necesito ajustar esto, necesito lavarme la cara, necesito trabajar en mi imagen prácticamente. Entonces llegaba, fíjense esto qué bonito, hermano, llegaba la persona y se encontraba pues el que decía, yo no quiero ser parte del montón, yo quiero servirle a Dios, quiero ser parte de los escogidos. Entonces Dios escogía a sus sacerdotes para que le sirvieran a él. Aquí en el atrio no había compromiso, pero el que entraba al lugar santo ya tenía el título de sacerdote. ¿Me estoy dando a entender? ¿Está conmigo? Sí. Entonces decía, yo quiero entrar. Comenzaba a caminar y me encontraba con la fuente de bronce que reflejaba mi imagen. Entonces cuando yo llegaba a la fuente, dice la palabra que ahí el sacerdote tenía que lavarse sus manos y sus pies. Mire esto qué lindo. El que quiera tener comunión con lo que está ya en el lugar santo de Dios, tiene que pasar por el proceso de examinarse y de lavarse la obra de sus manos y el andar de sus pies. Llegaba alguien a la fuente de bronce y decía, ¿qué es lo que he hecho con mis manos? ¿Me entiende? Y entonces decía, mis manos necesitan ser lavadas. Yo no puedo seguir adelante y meterme más con Dios si no lavo primero las obras de mis manos. Entonces creaba una conciencia en el servidor de decir, yo necesito ser lavado. Por eso es que cuando Jesús quiso lavarle los pies a Pedro y Pedro le dijo, a mí no me lavas, le dijo el Señor, si no te lavo no entrarás en el reino de los cielos. Entonces él le dijo, no, entonces si es así, lávame todo, le dijo. El sacerdote tenía que lavar o limpiar las obras de sus manos y tenía que limpiar su diario caminar. ¿Qué es eso? Mire, hermano, los pies no se mueven solos. Los pies te dirigen hacia donde su cabecita, su mente le dicen que vaya. Ya que nadie lo lleva a usted los pies. Hermano, ¿dónde viene? Fíjate que venía para la iglesia, pero los pies me llevaron a la tienda, hermano, ya no alcancé a llegar. ¿Entiende? No, ¿verdad? Entonces hay una reflexión interna de llegar a decir, donde han estado mis pies es por mi culpa, es por mis acciones, es mi decisión ir a ese lugar o no. Y hay lugares que hemos estado, que han pisado nuestros pies, que no le agradan a Dios. Entonces el que quiere servir, el que quiere participar del lugar santo, tendría que experimentar una limpieza, la limpieza de las obras de sus manos y el andar de sus pies. Fíjese, hermano, todo esto era el modelo que Dios le mostró a Moisés. Pero no era solo por llenar el espacio, hermano. No era solo para amueblar el lugar. Entonces llega el que ya pasó por ese lavamiento y puede entrar al lugar que es llamado el lugar santo. En ese lugar santo se encontraba con la mesa de los panes, se encontraba con el candelabro, así se, candelero, ya no sé, candelabro, siempre me equivoco, candelabro le voy a decir por hoy, ay, discúlpeme si no es así, el candelabro que estaba ahí,
Y se encontraba en un lugar, hermano, donde estaba el aceite para las lámparas, pero también, hermano, era un lugar muy especial para todo el que entraba ahí. Ahora mire, le quiero enseñar parte de eso. Ahí, hermano, el que entraba ahí tenía acceso a los panes, le llaman los panes de la proposición. Era una mesa. En ese lugar, el que alcanzaba a llegar ahí podía alimentarse de ahí. Ya no era una comida que comían todos los demás, ya tenían contacto con el pan. Yo me recuerdo que el Señor Jesús un día dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y hace la similitud, la sombra, en que pan igual palabra. Entonces el que quiere servir a Dios, si quiere meterse al lugar donde está la mera presencia de Dios, tiene que tener contacto con la palabra y tiene que alimentarse de ella. Ahora, después de ver esto, usted va a ver en qué etapa de ese caminar de cristiano se encuentra cada uno. Si usted ha decidido lavarse la obra de sus manos y la obra de sus pies, y ya pasó de ahí, qué bueno. Pero mire, le voy a contar un detalle que se me estaba pasando. Todo esto que usted ve, el candelabro, la mesa, el altar del incienso, todo eso tenía medidas exactas. Pero la fuente de bronce no tenía una medida, ni tampoco tenía medida la cantidad de agua que iba a fluir de ahí. Porque para la limpieza del servidor de Dios no hay límite. Usted necesita y yo necesito limpiarme todos los días constantemente de la obra de nuestras manos y el caminar de nuestros. Por eso no había límite en esa fuente de lavamiento. Cuando pasaba de ahí, tenía contacto con el pan que estaba ahí, que representaba la palabra. Pero también veía que ahí estaba un candelabro que tenía aceite, hermano, que era especialmente diseñado para que ese fuego no se apagara nunca. Ahora, cuando entraba a ese lugar, había una luz ahí en el lugar santo. ¿Que la daba quién? ¿Quién daba esa luz? Te lo acabo de decir. El candelabro. Tenía un fuego que no se apagaba y ese candelabro iluminaba el lugar. Pero allá en el atrio, ¿qué tipo de luz había? En el atrio. En el atrio, ¿qué iluminaba el atrio? ¿Qué tipo de luz había ahí? En el atrio. Era la luz del sol, la luz natural. El creyente que se queda en etapa atrio no llega a conocer nada nuevo, porque Eclesiastés dice: porque no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Me entiende? No hay nada nuevo, dice. Ya todo el mundo ya sabe eso. El sol iluminaba el atrio, pero el lugar santo era iluminado por el candelabro. El candelabro. Y esa luz que ilumina el lugar santo era
la luz, por decirlo así, de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios. Dice la palabra que es una luz que disipa las tinieblas de nuestro conocimiento. Es una luz que ilumina nuestro caminar. Lámpara es a mis pies y lumbrera. ¿Ya lo vio? La palabra de Dios es una luz. ¿Para quién? Para el servidor, mi querido hermano. Para el que pasa a una segunda etapa, a una segunda fase, donde hay compromiso. Cuando usted tiene contacto con la palabra de Dios, con lo que está ahí, que representa prácticamente a Cristo, porque en el principio, Juan 1:1, en el principio Él era el Verbo, y el Verbo es la palabra, y la palabra era Dios. Entonces, en el altar, en el lugar, santo, tú tienes un encuentro más personal con Dios. Más personal en el aspecto de que a través de su palabra Él te alimenta, Él te ilumina y te da acceso al aceite de la unción que está ahí, que es el Espíritu Santo. Usted sabe que al Espíritu Santo se le conoce como la unción de Dios. Ahora, todo esto, hermano, tenía el que llegaba ahí, podía participar de todo esto. ¿Me entiende? Podía llegar ahí, podía ser iluminado por la palabra, ser alimentado por la palabra y ser ungido ahí por la palabra, por decirlo así. Y recibía la unción para ejecutar su sacerdocio. El que entraba ahí tenía experiencia ya de tener una relación con Dios. El que llegaba al atrio podía decir: yo conozco a Cristo. Pero el que llegaba aquí a un poquito más podía decir: Él me conoce a mí también. Porque ya es una relación. ¿Eso da a entender? ¿Sí? ¿No lo estoy perdiendo todavía? No lo he perdido. No. Ahora, cuando llegaba ahí, hermano, yo sé que se me están quedando miles de detalles, porque esto es tremendo, hermano. Desde los colores que se usaban, los materiales que se usaban. Mira, le voy a contar algo antes de que se me olvide, ¿verdad? Algo que menciona ahí la palabra es la madera de acacia. Todos los instrumentos que estaban dentro tenían por dentro acacia, y muchos de ellos tenían un forro o una cubierta de oro. Y eso, hermano, representa, ya que la acacia venía de la tierra y el oro se le conoce como lo divino, o representación de lo divino, porque en el cielo hay calles de oro, no hay calles de tierra. Entonces, la madera, por venir de la tierra, representaba la naturaleza terrenal. Y el oro, por ser un metal mencionado en los cielos, representaba la naturaleza celestial. Y los dos representaban a Cristo. Pero también representaba la humanidad. Porque todos tenemos, hermano, un interior hecho del mismo material, defectuoso, por cierto. Pero la madera de acacia no era tan fácil, hermano, de trabajarla. Era una madera que, aunque adquiría buenas alturas, pero era muy tosca para trabajar, y sacaban un material muy bueno de ahí, que era muy durable en los desiertos y funcionaba muy bien bajo la humedad. Entonces, tenía espinas grandes la madera, hermano. Como le digo, la madera de acacia representa la humanidad, el ser humano en su naturaleza, que cuando lo quieren trabajar se encuentran con algo que ha crecido torcido a veces, y cuando alguien se acerca puede lastimarse con las espinas que
que uno mismo ha generado y que no permite que nadie se acerque a uno. Entonces era una madera muy valorable, pero era no tan fácil de trabajar, y Dios quería 60 columnas alrededor de pura madera de acacia. Y también quería que los utensilios y todos los diseños que él tenía para adentro tuvieran también por dentro madera, y después ya forrados con oro y todo eso. Pero el que entraba al lugar santo, hermano, era ya alguien que había adquirido un compromiso. Era alguien que decía: yo no me puedo acercar más a Dios en esta condición. Yo tengo que pasar por un lavamiento. Y esa fuente que nos lava, ¿qué representa? Le pregunto a usted. También representa palabra. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra. En Salmos o Proverbios, ya no me, perdónenme, soy malo para eso. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y después dice: con la palabra de Dios. La palabra limpia. ¿Por qué? Porque es como un espejo para nosotros. Por eso que la fuente estaba hecha de espejo. No puedo pasar de ahí, hermano. Miren, pues, le digo todos esos detalles que ya estaba pasando. Ahí uno se refleja en este espejo. Uno dice: wow, mi vida está así, hombre. Necesito mejorar esto, necesito cambiar aquello, necesito arreglar aquí, necesito arreglar allá. Este es el espejo de nuestra vida. Entonces decimos: y esto, límpiame, Señor, límpiame todo. Pero yo quiero tener una buena relación contigo. Entonces, uno entra porque uno ha decidido formalizar su relación con el Señor. Y daba el compromiso de pasar al lugar santo, que era iluminado por el candelabro. Pero había un tercer lugar, llamado el lugar santísimo, que para llegar allá, allá solo los que Dios decía que llegaran podían llegar. Y era el sumo sacerdote el único autorizado para llegar allá una vez al año nada más. Pero ¿sabe quién podía entrar y salir de ahí a la hora que quería? Moisés. Moisés llegaba, hermano, y cuando él llegaba, pues, a la presencia de Dios, hermano, a hablar, y allá donde le decía: llévatelos. Allá es donde le decía: si tu presencia va conmigo, pues, si esto y lo otro. Hablaba con Dios, hermano, ese hombre. Por eso es que a los judíos se les hacía bien difícil encontrar a alguien delante de los ojos de Dios que fuera superior a Moisés. Por eso es que cuando Jesús vino, ellos tenían a Moisés como lo máximo, porque realmente Dios lo había aprobado o probado como alguien fiel para poder llegar a su presencia, sin necesidad de hacer todo lo demás que los demás hacían. Sí, ya ve cómo Dios tenía a Moisés en un lugar diferente, como siervo, pues. Moisés no tenía, imagínense, hermano, ¿cómo lo consideraba Dios a Moisés? Que Moisés no tenía que esperar el día de la expiación para poder presentar sacrificio, ni tenía que lavarse, ni tenía que nada. Él podía entrar, hermano, en la presencia de Dios. Y cuando Jesús, caminando en la tierra, le dijo a los fariseos: y aquí uno mayor que Moisés, lo querían apedrear, hermano. Ahora entiende todo eso. ¿Le está haciendo clic? Ahora, cuando llegaba ahí el sacerdote, entraba una vez al año, iba y presentaba la sangre, como le decía.
Moisés no necesitaba presentar sangre de nadie, tenía acceso hasta allá. Pero ese lugar era cubierto con un velo, que de acuerdo a lo que dice la palabra, era un velo muy grueso. Que Josefo, el historiador judío que hay, dice que para probar la resistencia de ese velo, podían amarrar un caballo de un lado y amarrar el otro al otro lado, jalar, y no se rompía. Pero el día que Cristo murió, perdón, el día que Jesús murió, dice la palabra que el velo se rompió. ¿De dónde? Sí, pero ¿en qué forma se rompió? De arriba hacia abajo. No era lo mismo romper el velo de abajo hacia arriba que haberlo iniciado desde arriba hacia abajo. Quiere decir que Dios, hermano, rompió ese velo, lo partió en dos y dijo: solamente a través de Cristo ahora puedes llegar al lugar santísimo. Perdóneme, pero ¿dónde está el sacrificio de María? ¿Dónde está el sacrificio de los otros que dicen que también tienen derecho a llegar hasta el lugar santísimo? Si ellos no hicieron un sacrificio que fuera capaz de terminar con esto, hermano. Yo considero que del que llegaba hasta allá, hermano, hasta el lugar santísimo, era porque de veras quería tener una relación ya de veras con Dios. Y quería tener una experiencia. No todos tenían. Yo no sé qué tipo de cristianos queremos ser usted y yo. Cristianos que nos quedamos de aquí oyendo nomás las experiencias de los demás, o meternos más con Dios y ser llamados fieles y poder entrar, hermano, a un lugar llamado el lugar santísimo. Ahora, el sol alumbraba el atrio, el candelabro alumbraba el lugar santo. ¿Qué luz iluminaba el lugar santo? Llamado en la Biblia como el Shekinah. La luz, el resplandor, la luz no creada de Génesis. La presencia de Dios ahí. Ahora mire, tres diferentes luces. El que esté en el atrio, la luz del sol, el conocimiento y la sabiduría común. Lo que el mundo piensa, pues así voy a pensar yo. Pero el que quiere tener una relación con Dios, ya lo ilumina y puede adquirir sabiduría de parte de Dios a través de la palabra. Y es aquí donde hay una diferencia entre cómo piensa el que le sirve a Dios y el montón de gente allá afuera. Por eso es que no van a encajar. Porque la sabiduría de ellos, ya se me está desarmando esto, hermano. La sabiduría de ellos es una, pero la sabiduría suya viene de parte de Dios. ¿Me entiende? Lo que lo ha iluminado su mente, su cabecita, es la palabra de Dios, y usted ha adquirido sabiduría de ahí. Ahora usted no opina como opinan los demás. Ahora usted opina lo que dice la palabra. Pero ahora, pasando de aquí y llegando al lugar santísimo, allá, hermano, no le hablaba la palabra. Ahí quien le hablaba era el mismo Dios. Esa ya es la relación, hermano, de un cristiano con una relación ya bien profunda con Dios, donde lo que el Señor le va a decir nunca va a ir en contra de lo que está escrito.
Es allá, el que se mete allá es el único que debería de decir, Dios me dijo. Pero aquí tenemos un montón de gente en el atrio diciendo, Dios me dijo. El que llega hasta allá es el que tiene la comunión directa con Dios, y Dios a través de su espíritu le habla y le dice, ve por allá, no vayas aquí, háblale aquí, ora aquí. Es una revelación personal con Dios, cuando el Espíritu de Dios y Él se convierte en su guía prácticamente de su vida. Y lo que pasa en el lugar santísimo nunca va a contradecir lo que está escrito con la palabra. Entonces, el que llega hasta allá, hermano, es considerado fiel. El que llega hasta el lugar santo es considerado escogido. El que llega hasta los atrios son los llamados. Dice la Biblia en Apocalipsis 19, si no me equivoco, el 13, tuvimos la semana pasada, dice que el Señor desciende y que va a destruir a sus enemigos, y los que vienen con Él son los llamados, escogidos y fieles. Solo esos son los que vienen, ni siquiera los solo llamados. Entonces, el tabernáculo de Dios, dice en Apocalipsis 21 lo que leímos, y aquí vi descender, dice, el tabernáculo de Dios, y Él habitará en medio de todos los hombres. ¿De quién está hablando? De Cristo, correcto. ¿Por qué? Porque el tabernáculo hacía referencia todo completamente a Cristo. El sacrificio, la sangre que perdonaba, la sangre aceptada, la luz de la palabra, el pan de vida, todo hacía relación acerca con eso. Y en Apocalipsis dice, y dicen del tabernáculo, hoy sí ya no lo esconde, dice, el tabernáculo es Cristo. Se lo pone ya uno bien claro, pero uno no lo podría entender si no ve la figura en el original, que realmente se refiere completamente a la vida de Jesucristo. Entonces, usted puede ver después, ya ahí en Éxodo 26, 27, todo, hermano, las cosas como Dios las quería. Y el asunto era que este era un lugar móvil. El tabernáculo tenía que moverse. Todo, hermano, tenía que ser transportado. Y lo tuvieron que mover ellos por 40 años prácticamente. Fíjense. Y cuando la nube de Dios se movía, el pueblo tenía que moverse. Y también el tabernáculo. Y Dios iba con ellos. Dios nunca los dejó. Y su presencia iba con ellos y nunca los dejó. El amor de Dios siempre estará ahí para nosotros. Pero hay una iglesia en Apocalipsis, que es la primera iglesia que se menciona. Le dice el Señor, tú haces todo bien, tú trabajas, te esfuerzas, haces todo muy bien. Pero le dice, tengo una cosa contra ti. ¿Qué le dice? ¿Qué has qué? Que has dejado tu primera. No le dijo, lo has perdido. Le dijo, tú lo has dejado. Cuando uno lo pierde, uno no sabe dónde está. No era la intención perderlo, y de repente lo pierde. Pero cuando uno lo deja, uno dice, y lo voy a dejar porque no lo necesito. Lo voy a guardar, lo voy a dejar aquí. Esa iglesia llegó a pensar así y decir, voy a dejar aquí el amor de Dios para hacer todo lo que estoy haciendo, pues no necesito un compromiso muy profundo. Y nos volvemos en unas iglesias superficiales, de atrio, de puro trabajo, de puro esto, de puro lo otro, y no hay compromiso. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos.
Pero dentro de los escogidos, Dios mira el corazón de ellos y Él va a ver si nosotros somos fieles, dignos de irnos con Él y también de regresar con Él. La palabra de Dios habla, hermano, que Cristo volverá. Él ya vino una vez, Él ya tabernaculizó en medio de los hombres, ya habitó aquí, ya vivió aquí. Dice la palabra que Él volverá ahora y volverá Él ahora a ser nuestro Dios. El tabernáculo era figura de las 3 etapas que el cristiano debe desarrollar para llegar a tener acceso a la presencia de Dios. El velo se rompió. En el tabernáculo nadie podía llegar, era detenido por ese velo. Pero con el sacrificio de Cristo, eso no hay nada que te impida ahora llegar al lugar santísimo. Lo único que te impide llegar al lugar santísimo es la falta de compromiso de salir de los atrios. Es lo único. No hay nadie que le diga a usted, usted ya no puede. No, ahora del atrio le dan acceso directo hasta el lugar santísimo. Pero depende de usted hacer el recorrido de lo demás. Tener contacto con la palabra, lavársela sobre sus manos, de sus pies, profundizarse más con Dios. ¿Me entiende? Ahora, cuando usted, la próxima vez que escuche, habrá alguien que quiera recibir el sacrificio de Cristo, váyase rápido y diga, estamos en el atrio. Y usted lo puede recibir las veces que usted quiera. Si usted tiene deseos de decirle, Señor, yo te he fallado, yo quiero empezar de nuevo, venga pues y dígale, Señor, aquí estoy, quiero empezar de nuevo. Voy a empezar de nuevo el recorrido y con lo primero que me voy a encontrar va a ser con la fuente. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Está la fuente. Examínese cada uno y después participe de lo que está dentro. Tomar la Santa Cena indignamente es no meditar, es pasarse por alto la fuente para llegar al pan. Es decir, yo sí recibo el sacrificio, pero no necesito limpiarme, aquí no hay nada. No. Es tomar la cena indignamente, no pasar por la fuente. En la fuente yo me examino, yo me lavo, yo pido perdón, yo trato de hacer lo que tenga que hacer para poder seguir adelante. Porque el Señor no me está impidiendo el camino, soy yo el que le pongo freno y digo yo, hasta aquí puedo llegar. Por eso es que ahí tenemos que hacer nuestro tiempo y no hay límite en la fuente. Y después digamos, ok, ahora sí puedo presentarme con mis manos limpias y mis pies limpios delante del Señor. Le invito a que nos pongamos de pie en esto. Sé que me quedé corto con mucha información. Hay muchas cosas que se pueden enseñar del tabernáculo y su representación en cada una de sus diferentes etapas. Pero yo creo que usted y yo hemos sido llamados para ser escogidos y adquirir un compromiso con Dios y saber, hermano, de que es un honor ponernos a disposición del Señor, que Él sin límites nos ha bendecido y nos ha llamado, y que no tenemos nosotros ninguna razón de ponerle a nosotros los límites a Él. Entonces, que en esta hermosa noche yo le invito a que cierre sus ojos por un momento. Cierra tus ojos, hermano. Y dile, Señor, he llegado a los atrios.
He recibido tu sacrificio, Jesús. Sé que tu sangre me representa, me cubre, me alcanza. Y estoy seguro que fue por mí todo lo que tú hiciste, sacrificando tu vida, Señor, poniéndola como una ofrenda perfecta, sin defecto alguno, sin culpa, sin pecado. Perfecto eres en todo, Señor. Al tener un encuentro contigo, Señor, me tomas de la mano y me presentas a la fuente. Pero la fuente es para aquellos que te han conocido a ti, Señor. Para tus hijos. Para aquellos, mi Dios, que hemos recibido tu sacrificio. Porque aún sabiendo que caminamos contigo, en nuestro diario caminar, Señor, seguimos fallando. Que en nuestro diario caminar, Señor, más de alguna vez te hemos fallado y hemos ensuciado nuestros pies. Nuestros pensamientos han dado órdenes a nuestro cuerpo y con nuestras manos hemos dado como resultados obras malas, mi Dios. Pero tu sacrificio me enseña que ahora yo puedo llegar a ti, Señor, y decirte: Señor Jesús, lávame tú, Señor. Tú eres la fuente de mi vida, Señor. Tú eres la fuente de mi ser. Ayúdame, Señor, a ser limpio, porque soy tu sacerdote, soy tu hijo, soy tu nación santa, Señor. Tú nos has llamado al sacerdocio, Padre, y nos has escogido, Señor, de entre las naciones de la tierra para ser parte de tu pueblo. Y nos has encargado, Señor, la obra, la gran comisión de anunciar, Señor, que el sacrificio es para todos. Pero en nuestro diario caminar experimentamos cansancio, experimentamos diferentes pruebas. Pero al tener, Señor, contacto contigo, tú nos ayudas, mi Dios, a reponer las fuerzas, a recuperar, Señor, la fe, a fortalecernos, Señor, en cada momento de nuestra vida. Porque tú estás con nosotros. Porque tú eres nuestra fuerza. Tú eres nuestra luz. Tú eres nuestro alimento. Tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Padre, en el lugar santo estaba, Señor, el incienso para ti, que representa la alabanza y la adoración que debe de subir de tu pueblo para ti, Señor. Aquí estamos, mi Dios eterno, para adorarte y bendecirte. Pero queremos llegar, Señor, hasta ese lugar donde Cristo nos dio acceso. No por nuestros méritos, sino por el sacrificio perfecto que Él hizo. Y nos dio acceso, Señor, al lugar santísimo, a tu presencia. Y ahora podemos nosotros escuchar tu voz. Ahora podemos nosotros quedarnos ahí, a tus pies, escuchándote hablar, Señor. Es nuestro anhelo, Señor, tener una relación contigo. Es nuestro anhelo, Señor, que tú nos oigas y nosotros poder oírte a ti. Mucha gente dice que tú no hablas,
pero tú nos hablas a través de tu Espíritu a cada uno de nosotros que nos hemos acercado al lugar santísimo. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú has hecho, por todos nosotros que estábamos lejos de merecer tanto amor y esa bella oportunidad, Señor, de ser parte de tu pueblo. Esta hermosa noche, Señor, te queremos decir que queremos todo de ti. No solo queremos quedarnos en los atrios, queremos avanzar al lugar santo para poder descansar en el lugar santísimo. Necesitamos de ti cada día. Ayúdanos, mi Dios, a no cansarnos en el camino, a no ser distraídos en el camino hacia tu presencia. Padre, sabemos que los días son malos. Sabemos que hoy más que todo necesitamos estar alerta, necesitamos estar despiertos, porque tú vienes pronto, Señor, y vendrá el día donde tú, como el tabernáculo, descenderás del cielo y habitarás en medio de todos los hombres, y tú serás nuestro Dios. Padre, te doy gracias en esta hermosa noche, porque tu Espíritu, Señor, nos presentó, nos convenció de nuestro Salvador, nos llevó a la cruz, al altar, y nos has enseñado a conocer a Cristo a través de tu palabra escrita, Señor, y nos has llevado hacia tu presencia para descansar. Señor, te damos gracias esta noche por cada uno de aquellos, mi Dios, en su corazón dice: hoy voy a seguir hacia adelante. Te pido, mi Dios, que nos ayudes a recuperar las fuerzas para seguir, para ponernos de pie, para seguir avanzando y no cansarnos hasta llegar a tu presencia, Padre. Te damos gracias una vez más en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.